Silencia micrófono. Muy buenas tardes en este nuevo encuentro de los GPS virtuales de Asobime, o sea, los grupos de psicoeducación, donde nos encontramos para conversar, para poner a disposición nuestra alma, para tener un espacio en donde nos podemos comunicar, expresar, decir y opinar libremente, sobre todo porque hablamos en primera persona y escuchamos en primera persona, es decir, que no vamos a ser censurados, ni catalogados, ni enjuiciados, ni pretendemos con lo que decimos convencer a nadie, simplemente es un espacio donde la palabra es nuestra principal estamento que sustenta todo nuestro proceso de bienestar que estamos implementando. Les cuento que estamos retomando el tema de si es posible mejorar las relaciones interpersonales, lo habíamos empezado en la semana pasada y como hemos tenido tanto que aportar respecto al tema, entonces lo vamos a continuar esta semana. No sé si alguien quiere saludar, nos quiere contar en estos primeros días de octubre cómo se ha sentido, cómo le han parecido estos días de invierno, cómo le ha ido con su salud, con sus expectativas, con su regreso a parte de la normalidad generada por este cuidado en casa. Entonces, tienen la palabra quien desee comenzar. Bueno, mientras que nos animamos, entonces vamos a compartir pantalla. Voy a hacer un pequeñito repaso de lo que habíamos abordado en días pasados para que tengamos como un contexto, una línea, una manera de aproximarnos a lo que nos espera para el día de hoy. Vamos a iniciar la presentación. Me indican si alguien no la está viendo para hacer las correcciones del caso. Entonces, la presentación son unas diapositivas que nos van a acompañar durante esta tarde, sacadas del blog Hotmart y están escritas en función de un artículo de la señora Nayara Sousa. Ella nos dice, las relaciones interpersonales son básicamente las relaciones entre personas de diferentes contextos. Quiere decir que en todos los espacios donde nosotros participamos, a los que vamos, de los que hacemos parte, allí generamos relaciones interpersonales y nos dice que no tiene nada que ver con nuestra personalidad, que podemos ser introyectivos o intuitivos o muy excéntricos o muy rezagados o muy abiertos, igual podemos generar relaciones interpersonales armónicas. Entonces, también nos dice que establecer relaciones armónicas no es natural, necesitamos de una disposición, de una manera de acercarnos, de unas actitudes constantes para que logremos esos vínculos afectivos de respeto, de consideración entre nosotros. También nos dice que el tener estas relaciones interpersonales muy bien fundamentadas nos ayudan a convivir mejor, a que nos sentamos motivados, a que contemos siempre con personas si necesitamos de su ayuda, a que nuestro desempeño mejore, a tener más posibilidades de obtener logros en todos los niveles y a que la organización a la que pertenecemos mejore significativamente. Ella nos da unos tips, unas estrategias, unas indicaciones para que esas habilidades interpersonales sean cada vez mejor. La primera de ellas es crear una cultura de feedback, de estar preguntando, de estar averiguando, de generar diálogos, cómo te sientes, cómo crees que resultó tal o cual actividad, crees que yo te lo dije de la manera correcta y también escuchar a las otras personas y no solamente escucharlas verbalmente, este feedback también se da de manera comportamental, con actitudes, con gestos, con disposiciones corporales y hay que estar muy atentos a este respecto. Otra indicación, otro aporte que nos da ella es que debemos aprender a manejar las diferencias, porque cada uno de nosotros tiene personalidades diferentes, maneras de actuar diferentes, maneras de intervenir
diferentes. Y esta diferencia nos ayuda, nos favorece dar nuevas visiones, nuevas posibilidades en nuestro día a día. Entonces debemos tener una disposición abierta a estas diferencias. También nos invita a ser resilientes. Nos dice que la resiliencia es un poco de paciencia mezclada con sabiduría. Quiere decir, es la facilidad, la capacidad, la disposición que tenemos ante la adversidad de recobrarnos, de volver a reencontrarnos con nuestro bienestar y que no nos dejemos afectar por los fracasos, por las derrotas o por las experiencias negativas. La cuarta indicación, y en esa nos quedamos en el pasado domingo, es pedir ayuda y ser servicial. Las dos acciones. Cuando necesitemos de alguien conversar o un favor o un apoyo o una indicación, manifestarlo. El solo hecho de contar con la otra persona para estas acciones generan relaciones de empatía, de conmiseración, de ayuda, de apoyo y hacen sentir a la otra persona importante. De igual manera, cuando a nosotros nos solicitan un servicio, un apoyo, una ayuda, también estar, ojalá en lo más posible, en esa disposición para en un espíritu colaborativo apoyar a la otra persona. Pero nos llama también la atención de que no tenemos que decirle que sí a todo, que en algunas ocasiones hay que hacer un pare y decir, no, no puedo, me queda difícil o no quiero. Y la quinta indicación es apostar a la educación, a la comunicación no violenta. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la forma de comunicarnos con los demás puede sonar violenta. Para descubrir si tienes una forma de comunicación violenta, comienza a observar la forma como hablas con las personas. Si percibes problemas como la falta de claridad, la imposición, el orden y los juicios, intenta aplicar estas sugerencias para comenzar a practicar la comunicación no violencia. Haz observaciones en vez de juicios, expresa tus sentimientos, expresa motivos y necesidades y pide en vez de ordenar. Vamos a ver quién nos quiere compartir sobre esta comunicación no violenta. Qué bueno escuchar alguna experiencia de ustedes, saber en qué momento de pronto han sido violentos en la forma de comunicarse, en la forma de hacer un reclamo, en la forma de pedir un favor, cómo lo manejan. Cuéntanos, Juan Ramiro. A ver, yo tengo en este punto, y diría que en todos los anteriores, pero sobre todo en este punto tengo, digamos, muchísimo que más que aportar, es como que, pues como que darme cuenta de muchas cosas que suceden allí y cómo la manera de percibir me ha cambiado con respecto a tener buenas relaciones interpersonales y cómo yo, por creencias culturales de las cuales formo parte de ellas, de estas partes de creencias, esto me ha traído grandes problemas en mi vida. Lo primero es, bueno, el tono de voz que yo manejo es un tono de voz que es muy agresivo a los oídos de la mayoría de las personas. Si a esto le aunamos la forma de expresarme, los términos con que me expreso, mis actitudes corporales y demás, harán que ustedes caigan en cuenta que esto ha sido para mí una dificultad durante toda mi vida, ¿cierto? Y a esto, pues en muchas ocasiones yo he caído, entonces, a manera de defensa, he caído
actitudes bastante violentas. Listo. Entonces, lo primero es que en la cultura familiar que yo crecí, esto era fomentado. Se fomentaba en mi familia, sobre todo la familia paterna, el que nosotros tuviéramos pésimas comunicaciones. Y esto era, antes lo veían como una característica de personalidad propia de la familia, y algunos lo celebraban. A mí toda la vida me molestó, y más me molestó el que yo no me pudiera deshacer de ello, pero no encontraba la forma o la ayuda, nunca encontré la ayuda de cómo poder deshacerme de estas formas de expresión verbales, corporales y demás. Por dar un ejemplo, nosotros pues éramos varios hijos, 8 hijos en la familia, y dentro de la familia de mi papá pues habían muchos tíos y tías, sí, tíos y tías que se casaron, y primos de mi papá que también se casaron, o sea que formábamos un círculo familiar bastante grande donde habíamos muchos grupos de niños y niñas, digamos, contemporáneos. Y entonces cuando nos reuníamos, digamos, los fines de semana en la casa de la abuela o alguna cosa, entonces era natural que hubiera, entre tantos niños, hubiera desavenencias por alguna cosa, o porque cogían el juguete, o porque el uno lloraba, y entonces en vez de tratar de ir a solucionar el asunto, la forma de fomentar que se solucionara el asunto, entonces era, vaya, péguele. Esa era la manera. Esa era la forma como a nosotros nos educaron. Y si no había habido, digamos, durante 2 horas, ningún tipo de rencilla entre los primitos, digamos, de cierta edad, entonces los abuelos, los papás, buscaban la forma de que lo viera, como por ejemplo a mí, y esto para mí era terrible. Me entregaban un palo y vaya, péguele a tal, pero ¿y por qué si está dormido? Precisamente para que se despierte. Ya entenderán ustedes la forma como fueron fomentadas y educadas las relaciones interpersonales en mi familia, ¿cierto? Y entonces, entre mis tíos y entre los primos de de mis papás y todo lo demás, era el más berraco, era el que fuera más bravo, el que más feo contestara, el que, pues, y eso era una cosa que se fomentaba. Entonces, como a mí esto me molestaba, yo era el que era sacado del grupo familiar. Listo. Entonces, como yo buscaba la manera, pero ¿y por qué tengo que hacer eso? Entonces, la forma natural de los grandes era, si usted no lo hace, se calla. Entonces, era la forma natural en mi familia de vivir. Usted se calla, usted se pega. Entonces, entenderán la dificultad durante la mayoría de mi vida, o sea, yo tratar de entender cómo poder hacer relaciones armónicas en grupos sociales, porque esa fue la forma como fuimos creados. Y si me preguntan a mí cómo es la mayoría de mi familia, la mayoría de mi familia tiene los mismos problemas. Y en este momento todos preguntan, pero ¿y nosotros por qué somos así? Yo ya ni les digo, ¿cierto? Pero eso, no sé si en todas las familias eso fue fomentado, si es algo que es cultural en Antioquia o qué, pero eso surgió así en mi familia. Ahí les queda la inquietud. Juan Ramiro, muchísimas gracias por ser tan honesto con tu participación, pero en lo que yo te conozco, que ya hace varios años, tengo que resaltar algo, y es que tú te has dado cuenta de eso. Es más, continuamente
lo repites. Me disculpan el tono de voz, pero es que así ha sido y me es muy difícil suavizarlo. Yo no estoy, y otras veces dices, yo no estoy enojado cuando estoy diciendo eso, simplemente es que soy enérgico para expresarlo. O cuando notas como que las personas se resienten por tu forma, por lo que dijiste, tú haces la precisión, no es lo que dije, es que la forma como lo digo está demasiado cargado de fuerza y entonces me disculpan eso, pero no quiero ser agresivo ni atacarte. Entonces eso también es una buena estrategia que estás utilizando y es reconocerlo y manifestarlo, que es el feedback del que hablaba Nayara Sousa en el primer punto. Todavía haces el feedback, haces la claridad y se te nota que intentas como suavizar el tono de voz, pero lo retomas porque claro, después de tanto tiempo es bien difícil mejorar esta comunicación no violenta. ¿Quién más quisiera participar? ¿Quién nos quisiera dar su opinión, sus experiencias respecto a este tema? Qué bueno escucharlos. Cuando alguien los tratan a ustedes de manera violenta, agresiva, dura, cómo se han sentido y cómo lo han superado, porque también es importante que digamos las dos partes de de la historia, la manera como lo superamos. Quien quisiera participar, escuchemos a Olga o a Ana o a Oscar respecto a este tema. Bueno, entonces mientras que ustedes se animan, entonces yo les voy a contar mi percepción sobre esto. Yo, al igual que Juan Ramiro, también soy enérgica al hablar. Esto ha sido muy difícil para mí. Entonces, yo estoy tratando y hago un esfuerzo grande por suavizar el tono de voz, por no hablar acelerado, pero hay una cosa que a mí me queda bien difícil y es que cuando estoy en una situación que para mí es amenazante, así yo hable suavecito o así me quede callada, mi actitud, mi postura corporal se torna bien agresiva. Entonces, yo tal vez en algunas oportunidades eh, puedo parecer tener una actitud violenta al comunicarme desde la postura. Entonces yo asumo posiciones como cruzarme de brazos, como moverme, como manifestar inconformidad, como echar pullitas, lo que decimos los antioqueños de echar pullitas, como de hacer gestos, como de hacer sonidos. Y esto para mí ha sido bien difícil, lo he estado suavizando mucho, lo he estado mejorando, pero sí todavía hay rastros de esos. Y sobre todo cuando las emociones se nos acumulan, entonces es mucho más difícil mejorar en este aspecto. Además que es muy duro para la otra persona, pero también es duro para mí. Entonces estoy tensionada, cuando es verbalmente, entonces me canso de la garganta, genero acá una presión en el entrecejo, quedo tensionada de los hombros, bueno, es muy también fisiológicamente se nota en mí la comunicación no violenta, la comunicación violenta, gestual y también verbal. Quien quisiera participar, si algún personaje de la televisión les parece que tiene comunicación violenta, con los comentarios, con los chistes, por ejemplo, en el humor también se ve mucho eso, de cómo muchos de los chistes y de las bromas generan una comunicación violenta. Otra vez, Ramiro, qué delicia escucharte. Bueno, a raíz pues de todas estas, ya vamos para 7 meses de encuentros virtuales. Les he contado desde el principio que me he puesto a leer, a reflexionar. Bueno, y hace mucho tiempo les conté que me encontré con los estoicos, ¿cierto? Entonces me he interesado mucho en todo lo que tiene que ver con los estoicos y parte de los GPS que yo monté hace unas semanas fue basado en algunas de las enseñanzas de los estoicos,
obviamente trayendo un poquitico más hacia lo que es la comunicación y demás. Y particularmente he estado en los últimos 2, 3 meses escuchando muchos audiolibros. Me encontré, tal vez les compartí a ustedes hace un tiempo, un video de un italiano que es traducido, que se llama Massimo Pigliucci, que es un maestro en filosofía, es un doctor en biología y en filosofía, y entonces él tiene un libro que se llama Cómo ser un estoico. Lamentablemente el libro solamente está en inglés y yo lo estoy escuchando, llevo unas 5 semanas escuchándolo, y él tiene una cantidad de cosas muy interesantes porque él lo que hace es hablar sobre muchos de los pensamientos de los estoicos y los trae como a la vida personal y de cómo nosotros los podemos ir incorporando en nuestro sistema de vida. Y sobre el humor que tú hablas, él habla de dos cosas muy importantes y habla precisamente para las comunicaciones, habla del buen sentido del humor, ¿cierto? Y él dice que es importantísimo, importantísimo, y para los estoicos es súper importante tener buen sentido del humor. Pero una cosa es tener buen sentido del humor y otra cosa es ser sarcástico. Listo. Entonces, hace la comparación y por eso te lo traigo cuando tú haces, Claudia, énfasis en las muletillas, en los movimientos del cuerpo, en ciertas actitudes y demás que se convierten en sarcasmos. El sarcasmo nunca, nunca, nunca nos permite a nosotros establecer una buena relación con los demás, mientras que el buen sentido del humor facilita superar momentos de dificultad, superar trances que podrían llevarnos a ciertas dificultades de entendimiento con las personas y demás. Entonces quería hacer, y por eso les cuento lo de los estoicos, porque no es algo que me haya parecido a mí, sino porque está fundamentado en algo que es muy importante. Entonces, cuidarnos nosotros de cómo decir las cosas, en qué sentido decirlas, cuándo decirlas y demás, es fundamental para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Juan Ramiro. Y mira que haciendo un paralelo con lo que hacemos en ASOBIME, el pacto de participación hace mucha alusión, varios de los puntos del pacto de participación hacen mucha alusión a esta comunicación no violenta. Cuando decimos que hablamos en primera persona, que privilegiamos el hablar en primera persona, que si vamos a hablar de otra persona, mencionamos el hecho y lo traemos a nosotros, lo que sentimos, cómo lo percibimos, si nos sentimos incómodos y demás, pero nunca enjuiciar a la otra persona ni referirnos a la otra persona. Este punto facilita mucho la comunicación no violenta porque yo puedo asegurar que siempre que hablamos de otra persona estamos emitiendo juicios de ella. Estamos diciendo si nos gusta, si no nos gusta, si nos pareció bien, si nos pareció mal, si esta persona está actuando bien o mal. Y entonces, emitir esos juicios es parte de la comunicación violenta porque estamos juzgando a la persona, generalmente juzgamos a la persona completa y no a lo que es la persona. No está, en lugar de juzgar sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sus experiencias, estamos acomodando a todo el ser estos aspectos que en algunos, la mayoría de los casos son negativos. Otro punto del pacto de participación que favorece la no violencia son los temas que tratamos con las personas. En el caso de ASOBIME evitamos hablar de fútbol, de política, de religión y de medicamentos. No porque los temas sean malos, no porque hablar de eso sea malo, sea vetado, sea una cosa así enclaustrada, sino que por abordar este tipo de temas generalmente genera conflictos.
porque unas personas opinan una cosa y otras otra, porque unas personas están con un equipo de fútbol o en un equipo político o en una corriente religiosa, en un grupo religioso y otras en otro, y claro, entonces hay defensas, hay ataques, hay opiniones, hay juicios que siempre van a generar discusiones, situaciones de encuentro, de controversia. Entonces eso es lo que pretendemos en Asobime, evitando este tipo de temáticas. Que, Juan Ramiro, te escucho. Lo que pasa es que esos temas que tú estás hablando, Claudia, es muy importante si nosotros los tomamos bajo los conceptos que ya hemos hablado desde el proceso cognitivo. Todas esas, lo que es hablar de los partidos de fútbol, de la religión, de los partidos políticos, de regionalismo y demás, son cuestiones que apelan más a las emociones y sentimientos que a la racionalidad, ¿cierto? Entonces, como es muy difícil nosotros pasar de la parte emocional del fanatismo por un equipo de fútbol a la parte racional de decir qué bien juega o qué mal juega. Es tan difícil, por eso entonces es que entramos en discusiones que se vuelven confusas, que se vuelven violentas, que se moleste más, sobre todo porque entonces nosotros, como no podemos centrarnos en el hecho, que es en lo que deberíamos discutir, sino en quién cometió el hecho, entonces es allí donde caemos en el lugar común de la discusión malévola, maléfica, que no es conveniente, ¿cierto? Entonces, allí es muy importante. Aquí retomo, gracias Claudia por la diapositiva, aquí retomo aquel conversatorio que tuvimos con Luz Patricia en su momento, ¿cierto? Y es cómo nosotros podemos empezar a manejar todo este tipo de cosas en vez de enfadarnos, cómo manejar las cosas para que no nos enfademos, cómo expresar los sentimientos que se conviertan en una forma de transmitir lo que nosotros somos y no en un insulto, ¿cierto? Eso para mí es supremamente importante y creo que deberíamos sobre eso conversar un poquitico más. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quiere participar, qué bueno escucharlos. Oscar, te escuchamos. Bueno, sí, lo que dice Juan Ramiro y lo que dice usted es verdad. No importa uno de cuál equipo de fútbol sea o de cuál equipo de fútbol sea, sino que, por ejemplo, un ejemplo le voy a poner sencillo a todos. Si Nacional o Medellín se quedaron eliminados, listo, se quedaron eliminados, otra oportunidad será, pero no ponerse a pelear que porque Medellín y Nacional se quedaron eliminados de cierto grupo. No, listo, si se quedaron eliminados, listo, se quedaron eliminados, sí. Ya otra oportunidad será, pero no pones en a pelear, que vea que esto y esto y esto y esto, que X y X razón. No, te hace uno calladito y no pones a pelear lo que usted dice, Claudia. No, o sea, no importa de cuál equipo de fútbol sea, ni cuál partido político sea, no. Pero si a la otra persona no le gusta el grupo de políticos donde yo estoy, listo, ¿qué le voy a hacer yo? Nada, no pelear, decir, listo, no, muy bien, gracias, y no ponerse a pelear con la otra persona, por eso. Ese es mi aporte, claro. Muchísimas gracias, Oscar. Me parece que Julia Agredo quería participar. Gracias. Qué rico escucharte, Julia. ¿Cómo has estado? Buenas, ¿cómo están? Un poquito, Bien, te escuchamos un poquito pasito, Julia. Si puedes hablar un poquito más duro. ya, yo creo que sí, tenía muy bajito el volumen. Mm, mm, eh,
Qué bueno, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Mi padre salió ya de la clínica, está conmigo en casa. Entonces eso es un gran alivio. Y respecto al tema de hoy, sí, eso es cierto que uno muchas veces habla y no piensa para hablar, sino que es al contrario. Después de que uno ha hablado, dice, la embarré. En cuanto a veces no solamente los términos, sino también que uno peca mucho en el tono. Está hablando y a veces el tono parece que salieron muy agresivo, como regañando, como mandando, ¿cierto? Entonces, en mi caso, eso es algo que yo he venido trabajando, que me toca mejorar. En cuanto al tono de voz, yo a veces digo, como yo he sido mamá y papá, pues como que me tocan los dos tonos, entonces como que lo unifiqué a uno solo. Entonces, pero, pero yo también, es decir, analizo la otra parte, es cuando a mí me hablan así, yo trato de que ese tono o eso que me están diciendo no me afecte, porque es que ahí es donde uno a veces empieza la pelea. Ah, es que usted me dijo tal cosa, es que eso no era lo que, así no era la forma. Entonces, es algo que uno tiene que, eso es algo que uno tiene que trabajar mucho. Por ejemplo, el esperarse que la otra persona termine de hablar para yo contestar, porque a veces también no dejo que hablen, sino que yo voy contestando porque mi mente va más adelante de lo otro. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo a manejar. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, tú siempre con esos aportes tan certeros. Muchísimas gracias por esa intervención y qué bueno que tu papá ya está bien de salud. Esas son bendiciones del cielo que, mejor dicho, eh, son personas que hay que cuidar, que hay que conservar y sobre todo entonces que sea una oportunidad para que tú tengas más opciones de agradecer, de reconocerlo y de disfrutarlo porque es que esos viejos son hermosos. Vamos a seguir entonces con el sexto punto que nos propone la doctora. Dice, permanece abierto a la interacción. O sea, para generar relaciones interpersonales hay que tener una disposición abierta. Aunque seas una persona introvertida, no dejes que esta característica dificulte tus relaciones interpersonales. Puede parecer difícil, pero es muy simple. Intenta no aislarte y mantenerte abierto a la interacción, es decir, conversa cuando se te acerquen a hablar contigo. Comienza con unos simples buenos días y una despedida general. Con el tiempo se creará el hábito de hacer interacciones diarias y constantes con el fin de fortalecer las relaciones. Julia Agredo quería compartir. No, gracias. De pronto se me activó. Gracias. Muy No, amable. tranquilita. Bueno, entonces, respecto a esta disposición, volvemos a retomar la comunicación no verbal. Cuando entremos en algún lugar, saludar, tener contacto visual, dar las gracias. Y dar las gracias con alegría, con entusiasmo, con reconocimiento a todas las personas, a la persona que nos atiende en el banco, al señor del bus, al policía del metro, a las personas que están con nosotros, saludarlos en la mañana de manera alegre, generar espacios de conversación. Entonces, vamos a pensar qué estrategias podemos apostar en esta tarde para estar abiertos a una conversación, a una interacción. Primero ya propuse yo una postura corporal armónica, adecuada, de disposición, de contacto visual, de saludar, de despedirse. Y otra manera es cuando se acercan a conversar con nosotros, tener como unos tips, tener como unos temas que podrían servir como para romper el hielo y para iniciar una conversación. Que esta apertura de temas sea de temas agradables, que sea de temas propositivos, que si vamos a hablar de noticias, que no sea la noticia más trágica,
sino de una noticia alegre, de una noticia positiva. Que si vamos a hablar del clima es una muy buena manera de empezar una conversación, pero que hablar del clima sea de una manera positiva. ¡Ay, qué rico que está lloviendo! Este frío tan rico, que le provoca a uno como quedarse en la casita, o ponerse ropita calurosita para salir, o tan rico este día soleado. Uy, mire cómo se ve el cielo de lindo, cómo irá a ser el atardecer de hermoso. ¿Viste el atardecer de ayer? Ay, estaba precioso. Una amiga mía que se llama Julia toma fotos de los atardeceres, me mandó una muy hermosa. Otro buen tema para hablar es sobre algún suceso pasado de índole social o futuro de índole social. Por ejemplo, el lunes es festivo, es el 12 de octubre, es el Día de la Raza. Cuando yo era chiquita, en el colegio lo celebraban así. O, ahorita en el Día del Amor y la Amistad pasado, como fue de difícil jugar amigo secreto, pero entonces yo hice tal cosa, ¿vos qué hiciste? Ya hay que ir desempolvando el árbol de Navidad para esta Navidad, para que ya en octubre llegó diciembre, y en lugar de bolitas vamos a colgar tapabocas y guantes. Bueno, vamos a ver, Ana Gil, ¿qué otras propuestas de interacción, de comenzar una interacción tiene? Hola, Ana, qué rico saludo. ¿Cómo está? Muchos días sin escucharlo, siempre como un poquito ocupada en este horario, pero bueno, ahí trato de ajustarme cuando se puedan dar las oportunidades. A mí todo lo que tiene que ver con comunicación me seduce, porque pienso que ahí está como la clave de lo que hoy justamente no está funcionando en la sociedad. Y ese justamente el tema de la falta de una muy buena comunicación, de una comunicación asertiva. Y en esa dirección va mi aporte. Yo quiero retomar un poquito desde atrás con algo que dijo Juan Ramiro. Cuando yo era niña, definitivamente los tonos de la voz en la comunicación sí tienen mucho que ver en la interacción. Y obvio que cuando uno está más pequeño, pues esos tonos cuando son tan fuertes son muy intimidantes. Pero yo en particular recuerdo la voz de mi papá, que también era muy parecida a la de él, era una voz muy gruesa, pero además muy autoritaria, porque él no dejaba interpelar, era lo que él dijera y ya. Entonces, ese referente se le va clavando como a uno en el corazón y en el espíritu de que pues van hablando muy fuerte, muy duro, muy autoritario y no es sino lo que ellos digan, es total. Pues igual, esa fue su formación y su educación, yo no lo estoy juzgando, es más, he aprendido mucho del manejo que a él mismo se le hizo y he procurado inclusive, porque hoy que la vida a todos nos va enseñando, tenemos una interacción muy distinta porque ya él tiene un tono de voz diferente y nosotros podemos comunicarnos de manera, digámoslo así, más tú a tú. No obstante, ¿qué ocurre cuando a uno se le generan ese tipo de cosas en la formación? Que claro, la señorita también terminó siendo autoritaria, en una voz fuerte, en una voz de mandato, porque yo venía con ese modelo de padre. Entonces, cuando me dirigía a los demás, cuando me dirigía a amigos, conocidos, familia, en la universidad, etcétera, etcétera, pues siempre era como ese tonito, ¿cierto? Ese tonito de imposición o ese tonito más fuerte. Con el tiempo, cuando aprendí a pensar en el otro, cuando la vida me fue enseñando que comunicar no solo es lo que yo quiero decir, sino también lo que el otro tiene para decirme, aprendí que la comunicación es de dos vías, que no solamente lo que yo digo, sino que también es muy importante escuchar al otro. Y en la medida en que yo me fui sensibilizando con la necesidad de entender qué quería el otro, qué necesitaba el otro, en esa medida fui generando unos puentes de comunicación mucho mejores y más asertivos. Entonces, lo que dice Claudia es muy cierto. Cuando uno aprende a entender las necesidades de los demás, cuando uno aprende a entender los otros, sí, básicamente qué están necesitando escuchar, cuando uno aprende a entender su emocionalidad, su espiritualidad, entonces uno se va poniendo a tono con eso y ya no piensa tanto en lo que uno quiere o necesita decir, sino en lo que el otro realmente está necesitando escuchar. Eso era. Sigo aquí en la reunión. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, y tan bonito esa referencia que haces a la transición y a las
de maneras de comunicarte con tu papá. Qué bueno que esa transición también nos ayuda a nosotros a hacer esa misma cambio, modificación y mejora de nuestras maneras de comunicarnos. Vamos a continuar entonces con la sexta propuesta de cómo desarrollar habilidades interpersonales y es evitar conflictos. Problemas, desacuerdos y asuntos sin salida siempre van a surgir, pero ten cuidado para que situaciones así no dificulten las buenas relaciones. Respira hondo y piensa bien antes de decir algo cuando estés enojado. Entonces, respecto a esto de evitar conflictos, ¿cómo podemos evitar conflictos? ¿De qué manera nosotros evitamos conflictos? ¿Ustedes qué proponen? Yo una de las estrategias que implemento es decir abiertamente, de este tema no podemos hablar. Ustedes conocen a mi primo Guillermo, él ha sido parte importantísima en mi restablecimiento del bienestar, pero hay temas que yo no puedo tratar con él. Hablar de política con él es terminar siempre en bonche, ni siquiera en pelea ni en discusión, sino en bonche. Entonces, cada vez que algún tema nos va llevando y llegamos al tema político, yo digo, paremos aquí, cambio y fuera, hablemos de las formas kunilicuas de las nubes en el periodo de Edo de los japoneses, porque yo sé que ese tema es intratable, no hay manera de abordar ciertos tipos de temas, entonces evitémoslos, digamos abiertamente, no hablemos de eso, suavemente, y proponemos en una alternativa. No sé ustedes qué estrategias utilizan en sus relaciones interpersonales diarias para evitar conflictos. Oscar, te escuchamos. Pues bueno, para uno evitar conflictos, la primera forma que uno haría, como dice Claudia, decir a la persona no. En este así, como estamos como la persona está tan enojada y uno también decir no, esperemos. Cuando estemos más calmados, nos encontramos, nos vemos y hablamos calmadamente. Porque yo sé que si los ponemos a hablar así, tan enojado como está la otra persona y uno que es el ofendido, sale en mayores situaciones. Puede ser que el ofendido le pegue al que lo ofendió, o mejor dicho, se salen matando entre los dos. Entonces es mejor hablar con la persona calmadamente, serenamente, y no hablar enojado, ni el que está ofendido, ni el que lo ofendió. No, o sea, no hablar así. Esperar que se calmen y ahí sí hablamos. Ya, si la persona no quiere hablar con uno, listo, uno no habla con ella. Ya ella verá, ya ella más adelante verá si quiere hablar con uno o no. Pero eso es lo que uno dice, pide. No hablar, o sea, ese es mi aporte, Claudia. No sé ustedes qué pensarán. Muchísimas gracias. Sí, excelente resumen y forma de evitar los conflictos. Vamos a escuchar a Julia Agredo. Lo que dice Oscar me hace recordar a un dicho que dice que es mejor que diga aquí corrió que aquí murió. Entonces mejor evitar el conflicto, no llegar hasta el extremo. Pues lo que yo he optado es cuando yo veo que en una discusión yo veo que no va para ninguna parte, opto por callarme y dejo que la persona hable hasta que como que la corriente se le acaba y ahí para, porque es que a veces es muy difícil con ciertas personas, digamos, entenderse. No, a pesar de que sean, como ustedes están diciendo, respecto a diferentes temas, uno va mirando y va analizando
con ciertas personas no se puede hablar esos temas, entonces es mejor evitarlos y es mejor evitar la confrontación. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Es una buena manera de hacerlo. Aquí corrió y uno corre, o literal, o explícitamente, o se queda ahí, se ausenta o cambia de tema. Es una forma de evitar que esos conflictos sucedan. Gracias, Julia. Escuchemos a Juan Ramiro. Bueno, eso me trae a mí a la mente una frase que hoy sí que tiene vigencia en mi vida, ¿no? Y es cuando se gana una discusión, ¿cierto? Las discusiones se ganan cuando no se realizan. La frase es, ¿cuándo gana una discusión? Cuando no discute. Listo. Y es así de sencillo. Cuando uno entra en una discusión, generalmente nunca llegas a un acuerdo. Nunca. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, hay mucha emocionalidad, hay muchos intereses, hay muchas cosas. Entonces, la mejor forma de ganar una discusión, porque sí es necesario tenerla, es no discutirla. Así de sencillo. Y es una frase que para mí me ha enseñado y en los últimos meses y años ha sido impresionante. Cuando uno no discute, casi que por lo general no es el hecho de ganar la discusión, sino quitarle argumentos al otro para seguir atacando, para seguir en algo que no va a tener un arreglo. Entonces, ¿cuándo gana una discusión? Cuando no se discute. Ese era como el aporte. Excelente. Y sobre todo que ahí nos damos cuenta que hay muchas personas que siempre queremos es ganarle al otro, vencerlo, derrotarlo, que me dé la razón y no es necesario que eso suceda. La otra persona se puede quedar con su idea y yo con la mía y no hay ningún problema. Oscar, te escuchamos. Bueno, sí, lo que dice Juan Ramiro es verdad. Para pelear se necesitan dos. ¿Sí o no? Para pelear se necesitan dos. Entonces, por decir, uno está discutiendo, un ejemplo le voy a poner. Yo estoy discutiendo un tema con Juan Ramiro. Y Juan Ramiro me dice, no, Oscar, el tema no, el mío. Entonces, uno ya llega a la confusión con Juan Ramiro y le dice, listo, Juan Ramiro, hagamos el suyo. Y el proyecto mío lo guardo para más adelante. Así sea, para hacerlo yo solo, para hacerlo en otra parte, listo. Pero lo que dice Juan Ramiro es verdad. Si dos personas están discutiendo por dos proyectos diferentes, ¿qué debe de hacer uno? Listo, hablar con la persona, decir cómo va a ser el proyecto de él y unirse con la persona para hacer el proyecto. Y el proyecto de uno, guardarlo, no discutir, porque sí. Para pelear se necesitan dos. Lo que hizo Juan Ramiro es verdad. Muchísimas gracias. Acá en el chat, Julia Agredo nos ha escrito, es que el ego es muy valiente. Excelente, ya. Ese es el resumen de todo. Cuando estamos en una discusión, ahí está el ego. No está el alma, está el ego. Porque el alma espera, el alma comprende, el alma no confronta, el alma no se intimida, el alma no se violenta. No sé si Julia Agredo nos quiera completar esa frase espectacular que nos escribió. Ciertamente en una discusión cada uno quiere ganar, quiere que su punto de vista supere al otro. Y es muy difícil también doblegarse ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es mejor
como dice Juan Ramiro, no discutir. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, por esos aportes que siempre, cada uno es mejor que el anterior. Vamos entonces a continuar con el numeral 8. Nos dice, no lleve los problemas personales de un ambiente a otro. Por lo tanto, intenta no llevar los problemas personales del trabajo a la casa, ni los del trabajo ni los de la casa al trabajo, para no acabar desquitándose con alguien que no tenía nada que ver con la situación que enfrentas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término, ¿cómo durmió anoche? O le dieron sopa de avispas al almuerzo, o mire cómo llegó de alborotada. Lo que estamos queriendo decir es que en otro espacio, en otro ambiente, con otra relación vincular afectiva, se descompuso y aquí se las está pagando conmigo. Entonces, qué tan importante eso de llegar en blanco, armoniosos, a la nueva persona con las que nos estamos encontrando. Que cuando alguien nos llame por teléfono nos encuentres siempre dispuestos, que cuando lleguemos a algún lugar estemos con un buen ámbito, con un buen ambiente, con una buena disposición, que unas personas no paguen por las otras. Esa es la invitación que nos hace aquí Nayara Souza. No sé quién más quisiera aportar. Qué tan importante este punto de dar a cada persona lo mejor de nosotros en lugar de hacerla pagar culpas de otros. Te escuchamos, Oscar. Sí, lo que vos decís, Claudia, es verdad. Bueno, póngale que uno a la noche anterior tuvo un problema en la casa. Listo, se agarró con la mamá, con la hermana, con la que sea. Y al otro día se levanta con el apellido encima, que nadie le quiere hablar a uno. ¿Y qué pasa? Cuando uno llega al lugar del trabajo, lo saludan a uno y uno, para no invitar problemas con los compañeros, se queda callado y trabaja calladito sin responderle nada a nadie, mejor dicho, no habla con nadie. Ya, pues, si a uno le piden el favor, venga, te tenemos que hacer esto, listo, uno va y lo hace callado normalmente y ya, pero si llega el caso que llega otro compañero y coge y lo empuja a uno, dígame uno qué puede hacer ahí. Si llega un compañero y lo empuja a uno y uno sin hacerle nada, ¿a quién se va a ponerle la queja? Pues a lo mejor, Oscar, lo que tenemos es que entender que las otras personas también tienen dolor, angustia, dificultades, Por eso, desaveniencia, sí. como recibir en paz lo que esa persona me está dando y lo que decíamos en los puntos anteriores, correr, huir, marginarse para no estar en esos ambientes que no corresponden, sería como mi propuesta. Pues, bueno, sí, Claudia, sí, estoy de acuerdo con vos. Pero bueno, que te lo reempujan una vez, pero que en todo el trabajo lo estén empujando a uno, estén hablando de uno. Entonces, a uno le va dando rabia, ¿sí o no? Uno explota muy fácil. Entonces, ¿qué hace uno más bien? Le dice a los compañeros del equipo donde está trabajando, se va para el baño, se moja la cabeza, espera un momentico y vuelve como si nada hubiera pasado. Ese es mi aporte, Claudia. Muchísimas gracias, qué bueno que ya estamos encontrando estrategias y concretas a este respecto. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces vamos a continuar
con la siguiente propuesta maravillosa que tenemos para esta tarde y dice: aprende a perdonar. Esta es la actitud de perdón es una estrategia que nos la hemos traído a los GPS de Asobi muchísimas veces. Y el perdón es la primera parte del perdón, es la tranquilidad personal. Dice: por más que el conflicto ya exista, hay una salida. Perdonar es el camino para restablecer relaciones y mostrar que luchas por una buena convivencia en el ambiente de trabajo. Se perdonan las acciones, las palabras de otro. Esas palabras y acciones fueron las que te dañaron. Vuelven acá a motivarnos a reconocer que son las palabras, las acciones, las actitudes de la otra persona y no la persona en sí. Ya hemos hablado mucho sobre este tema. Si alguien más quiere dar un aporte o contar una anécdota, algo que le pasó, qué bueno que podamos decir algo. Hay expresiones muy desobligantes que dicen: uno perdona pero no olvida. Entonces, miren cómo a nivel cultural se nos ha inculcado frases como esas, y ahí no hay perdón. Ahí hay una memoria constante, un recorderis de que la otra persona me dañó, me insultó, se molestó conmigo. Y entonces estamos en el trabajo de mejorar ese tipo de cosas. Es una labor que cada uno de nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a esperar que con la próxima diapositiva tener la participación de ustedes sobre este tema de las habilidades personales. La última recomendación era de la que nos hablaba Luz Patricia en el GPS de la semana pasada. Dice: conócete a ti mismo. Por último, no es menos importante, tenemos el autoconocimiento, un paso muy importante para saber relacionarse bien. Tu relación con los demás es parte de quién eres. Entonces, nada más justo que desarrollar tu autoconocimiento para perfeccionar las relaciones externas. Ya que estamos hablando de esto, una forma de alcanzar un buen autoconocimiento es la autoevaluación. Yo para esta diapositiva tenía una frase que a mí me ha servido mucho cada vez que voy a expresarme respecto a alguien. Y es la frase: cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Y es porque nosotros nos molesta lo que los otros hacen, es porque eso es lo que nosotros estamos sintiendo. Cuando hablamos de que del otro, de lo que me dijo, de lo que me hizo, es porque algo está en mí que todavía no está sanado, que me molesta, que me incomoda, que me agrede lo que la otra persona está diciendo. Entonces, cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan, y yo también la aplico para las cosas positivas. Cuando me hacen un reconocimiento, cuando me hacen un agradecimiento, lo que yo identifico es que la otra persona tiene tanto por ejemplo, si me reconocen que llegué puntual a una reunión, entonces yo reconozco es que la otra persona es tan puntual, le gusta tanto llegar a tiempo, es tan respetuosa con el tiempo de los otros, que está reconociendo que yo soy en esa ocasión respetuosa con el tiempo de los otros. Por poner un ejemplo, si alguien más tiene un ejemplo, una situación que se le haya presentado, qué bueno podernos escuchar. ¿Qué tantas acciones estamos haciendo para conocernos a nosotros mismos? ¿Qué tanto tiempito estamos sacando para meditar, para agradecer, para evaluar, como lo dice la diapositiva? ¿Cómo nos estamos autoevaluando? ¿Cómo autoevaluamos nuestra alimentación, nuestra forma de hablar, nuestro tiempo para dormir, la estabilidad que estamos encontrando? ¿Cómo estoy autoevaluando si ahorita estoy teniendo mejores estrategias deportivas o de ejercicio para mí? ¿Cómo estoy evaluando mi relación con mi hermana, con mi amiga, con mi vecina? ¿Qué tantas veces evalúo eso? ¿Qué tantas veces identifico si saludé amorosamente al señor que me vendió el aguacate? ¿Qué tantas veces autoevalúo las veces como me refiero a mí misma? ¿Cómo me enjuicio? ¿Cómo me acuso? ¿Cómo me culpabilizo? Si estoy evaluando eso permanentemente, si esa evaluación hace parte de una rutina diaria de
de identificar fortalezas y debilidades para cada vez ser mucho mejor. Ya Juan Ramiro en el principio de este GPS hizo una excelente autoevaluación, identificó cuáles son sus debilidades con respecto a la forma de verbalizar, y esa autoevaluación supongo yo que le ha servido y que favorece las relaciones con los demás, así lo veo yo. Para mí esa manera de cómo él se autoevalúa, considero que ha ido mejorando sus relaciones. ¿Qué tantos de nosotros hacemos esta evaluación? ¿Qué aspectos evaluamos? O si solamente hacemos una lista de nuestros defectos, de nuestras culpas, de nuestras debilidades, y no hacemos al igual una lista de nuestras fortalezas, de nuestros aciertos, de lo que nos ha funcionado. Entonces, ¿por qué con esta amiga todo fluye tan bien? ¿Por qué nos coordinamos tan bien? Y con esta no. ¿Qué podría yo evaluar en cada una de ellas? ¿En qué estaré fallando yo al comunicarme, al disponerme corporalmente? ¿Qué temas nuevos podría yo tratar? ¿De qué otras maneras podría yo acercarme más a las otras personas? No sé si ustedes quisieran participar, qué bueno escucharlos. Oscar. Bueno, ¿de qué manera se acercaría uno a la persona? Viéndole la cara. ¿Por qué viéndole la cara? Porque si uno mira la cara de la persona y la persona está mala clausura, que no quiere hablar con nadie, ni se le acerca. ¿Por qué? Le puede, perdóneme la impresión, le puede mentar hasta la madre o pasarse a mayores. Otra cosa que podría uno acercársele a una persona, hablándole normal, suavemente, diciéndole que en qué la puede uno ayudar, en qué problema tiene, vea que, o sea, ofreciéndole uno la amistad a la persona. Y hablar con ella. Gracias, Oscar, porque se nota que entonces te estás haciendo una excelente autoevaluación para identificar esos aspectos que mejoran tus relaciones interpersonales. Recordemos que las relaciones interpersonales... Le pongo un ejemplo, Claudia. Sí, contanos. Por ejemplo, vos, yo cómo me le voy a acercar a usted si usted está haciendo mala cara, está aburrida, y yo le voy a hablar. Y usted me puede responder con 3 piedras de la mano. Entonces, ¿uno qué hace? Decirle, Claudia, ¿qué te pasa? Ven y hablemos. Si necesita ayuda, venga, dígame qué necesita. Pero yo, ¿cómo voy a llegar a decirle, hola Claudia, ¿cómo estás? Y usted mismo le va a responder a uno, no me hablaste, que hoy estoy brava y no quiero hablar con nadie. Y uno se queda frenado. Entonces, mirándole la cara a la persona, ya uno sabe, bueno, esta persona está aburrida, no quiere que uno se le acerque. Y ya le va hablando uno a ella. Vea, dígame qué le pasa, en qué le puedo colaborar, qué le pasó, qué quiere que hagamos, qué tiene. Bueno, hasta uno le invita a comer un algo para que la persona se vaya sintiendo, desahogando con la persona. Ese es mi aporte. No sé hacia ninguno de ustedes ni han pasado. Muchísimas gracias por ese aporte, porque tiene todo que ver con el tema que estamos abordando, además con las relaciones interpersonales, con este tema y los temas que hemos venido trabajando en estos GPS. Lo que queremos es implementar nuestro sistema de apoyos. Entonces, mientras mejores relaciones interpersonales tengamos, mucho mejor. Mientras
más cohesionados estemos con las personas que nos rodean, nuestro sistema de apoyos va a estar más fortalecido. Esto seguramente va a ser muy importante, va a ser vital en el momento en que nosotros tengamos alguna dificultad para tomar decisiones, ya sea por causas de una crisis de salud mental o de una crisis económica o de unas dificultades que tengamos de comunicación por salud. Entonces, espero que este tema, como los que hemos abordado, nos estén sirviendo muchísimo para esa pretensión que tenemos. Ya estamos sobre el tiempo. Si alguien quiere hacer un aporte a nivel de conclusión, que aprendió, que reflexionó, qué nueva estrategia tiene para mejorar sus relaciones interpersonales, qué bueno escucharlos. ¿Qué otra anécdota que se les ocurrió o qué canción puede hacer referencia a este aspecto? ¿En qué película, por ejemplo, estas 10 estrategias que nos propone el documento se ven evidenciadas y se mejoraron las relaciones interpersonales? Bueno, entonces ahí quedamos con un montón de reflexiones, de inquietudes, de ganas de mejorar, con un montón de estrategias que podemos implementar para nuestra vida. Qué bueno que este espacio de los GPS de Asovime puedan brindar estos tips, estas opciones, estas propuestas que están siempre encaminadas a nuestro bienestar, a que nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida, nuestra actividad diaria esté siempre en el mejor bienestar posible. Qué rico haber podido estar con ustedes en esta tarde. Un abrazo para cada uno y espero que nos encontremos mañana a las 2 de la tarde en los GPS de Asovime. Una feliz tarde y nos vemos mañana.